Comenzamos esta segunda ronda de la mañana con el doctor Juan Ausió, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Victoria en British Columbia, Canadá. Hizo su doctorado en Barcelona. Temporalmente fue miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y durante toda su investigación se ha dedicado a diferentes aspectos del estudio de la cromatina, enfocado en los últimos 15 años concretamente en la proteína MECP2. Bueno, es realmente un placer poder estar aquí con vosotros y también es un placer haber tenido una introducción sobre la epigenética de uno de los grandes gigantes que tenemos en este país en epigenética, que es Manel. O sea que ya prácticamente os ha dicho todo lo que os iba a decir, o sea que ya podemos pasar a la mesa redonda. Os voy a decir unas cuantas cosas de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Mi laboratorio está en la Universidad de Victoria, no la de Victoria que está aquí cerca, sino la de Victoria en Canadá. Porque a veces la gente me dice, en Victoria, pues sí, está muy cerca. Bueno, no, esta está mucho más lejos, está aproximadamente a 5.000 kilómetros de distancia. Pero lo que os voy a decir hoy, más que contaros las investigaciones más recientes en mi laboratorio, he pensado que tal vez es daros una visión un poco de todo lo que hemos estado haciendo durante estos últimos años y más que nada de algunas de las preguntas que aún nos quedan por entender. Son preguntas simples, pero para las cuales aún no tenemos respuesta. Entonces, yo antes de empezar, quisiera volver a la proteína MCP2. Ya hemos visto muchas veces, el doctor Esteller lo ha enseñado, pero yo quisiera hacer dos reflexiones aquí. La primera reflexión es que la investigación de la que os voy a hablar tal vez es de la más básica que se ha presentado durante este meeting. Sin embargo, a nuestro punto de partida es que para entender cómo una cosa deja de funcionar, hay que entender primero cómo esta cosa funciona bien. Entonces, esto es una de las cosas que estamos intentando hacer en nuestro laboratorio. Estamos intentando ver qué es lo que hace que el cerebro funcione bien y qué papel tiene la MCP2 en este funcionamiento del cerebro. Entonces, volviendo a la proteína MCP2, que es la que nos ocupa, ya habéis visto muchas cosas. Ya John nos dijo ayer que esta proteína está expresada por un gen que tiene 4 exones. De hecho, se expresa en 2 flavors, en 2 sabores diferentes, que son lo que se llama la forma E1 y la E2. Y lo único que quiero centraros vuestra atención es que la vida media de la E1, que es la más importante para el Rett syndrome, es aproximadamente de 4 horas, mientras que la E2 es aproximadamente de 200 horas. Otra cosa que os quiero llevar la atención es al hecho de que esta proteína es una proteína que pertenece a una familia de lo que se llaman proteínas intrínsecamente desordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son proteínas que no tienen ninguna estructura secundaria ni terciaria, excepto por este pequeño grupo, que es el que se une al ADN metilado. El doctor Esteller nos ha hablado hace unos minutos de cómo en realidad el genoma tiene una ortografía. O sea, el ADN está constituido por 4 bases. Sin embargo, y esto es genético, sin embargo, hay un nivel epigenético que marca este ADN, la ortografía, que dice cómo hay que leerlo, y en palabras técnicas es lo que llamamos metilación del ADN. Entonces, una cosa a la que os quiero centrar la atención es que esta proteína, como ha dicho el doctor Esteller, hace muchas cosas, hace muchísimas cosas, y lo vamos a ver al final de mi charla. Sin embargo, el papel fundamental de esta proteína, que es de donde viene su nombre, y esto es lo que quiero que os quede bien claro, es que esta es una proteína que lee esta ortografía. Es una proteína que lee metilación. De hecho, el nombre MECP2 quiere decir Methyl CP Binding Protein, una proteína que se une al ADN metilado. Entonces, es una proteína que lee e interpreta lo que esta metilación dice. Pueden ocurrir 2 cosas. Una es que la metilación del ADN esté mal, que no esté bien puesta. Entonces, evidentemente, esta proteína va a leer cosas que no son correctas. Esta es, por ejemplo, la situación del cáncer. Puede ocurrir también que la proteína esté rota.
y entonces si está rota no puede leer esta ortografía, con lo cual tenemos el mismo problema. Y este es el caso del síndrome de Rett. En el caso del síndrome de Rett, la proteína está alterada, no puede leer. Otro concepto fundamental con lo que os quiero dejar, para que podáis entender lo que voy a decir a continuación, es que esta proteína se descubrió en el año 1992, 7 años antes de que se conociera que el síndrome de Rett estaba relacionado con la MCP2. Y el que lo descubrió fue Adrian Bird. ¿Por qué Adrian Bird descubrió esta proteína si no sabía que el síndrome de Rett existía? Simplemente porque, como os he dicho antes, esta metilación del ADN no solo juega un papel importante en el cerebro, juega un papel muy importante en cáncer. ¿Okay? Y aquí hay un concepto muy simple, pero que me gustaría que vosotros apreciarais, es que en cáncer, y esto es una cosa muy general lo que os voy a decir, pero en cáncer normalmente lo que ocurre es que los genes carcinogénicos, estos genes están desmetilados. Donde hay desmetilación, cuando hay falta de metilación, estos genes se expresan mucho. Cuando están metilados, normalmente son genes que no se expresan, son genes que están silenciados. Entonces, en cáncer lo que ocurre es que muchos de los genes que causan el cáncer están desmetilados, se expresan mucho, y en cambio los genes supresores del cáncer, que son los que prevén que no tengamos cáncer, estos están silenciados, están metilados. Entonces, ¿quién lee esta metilación? ¿Quién lee esta ortografía? Pues es MCP2. Y cuando Adrian Bird empezó a buscar estas proteínas, simplemente buscaba proteínas que se unieran al ADN metilado. Y de hecho es curioso, porque entre 1992 y 1999, que es cuando se descubrió la asociación con el síndrome de Rett, había muy pocos artículos. De hecho, algunos de los pocos artículos eran del laboratorio de Manel y eran trabajando en cáncer. Porque esta proteína no solo es importante para vuestros hijos, es también importante para nosotros. Muchos de nosotros vamos a desarrollar cáncer en un momento u otro, y esta proteína juega un papel muy importante. Entonces, simplemente lo que quiero que os quede en la cabeza es que es una proteína que lee el ADN metilado. Y lee el ADN metilado a través de esta zona estructurada. Y el resto de la zona no estructurada, que es la mayoría de la proteína, ¿para qué sirve? Bueno, esto es muy interesante, y es muy interesante porque, como veis aquí, mutaciones a lo largo de toda la proteína, casi todas tienen un fenotipo de Rett. Más o menos importante, pero casi todas lo tienen. ¿Por qué? Estas proteínas, que son intrínsecamente desordenadas, son desordenadas porque son proteínas muy promiscuas. Son proteínas que interactúan con muchos partners, interactúan con muchas otras proteínas y por tanto causan muchas cosas, tienen muchas funciones. Entonces, en la siguiente diapositiva, mi laboratorio se ha centrado desde hace muchos años, de hecho yo hice el doctorado trabajando en la cromatina. Ayer uno de los padres hablaba de la acetilación de las histonas y del ácido valproico. Bueno, esto viene a partir de la cromatina. Y la cromatina tiene un papel importante porque en la célula, la MCP2, cuando va a leer ADN metilado, no es en un ADN desnudo, sino que este ADN está asociado a una serie de proteínas, que son estas que se ven aquí en azul, que son las histonas. Ayer alguien preguntó acerca de las histonas, pues aquí tenéis todo lo que queráis saber a través de las histonas. Las histonas, hay 4 de ellas, se llaman H2A, H2B, H3 y H4, forman un núcleo proteico alrededor del cual está enrollado el ADN, formando una especie de bolitas, que son estas bolitas de aquí, que llamamos nucleosomas. Entonces aquí os quiero llamar la atención a 2 cosas. La primera es lo que os decía antes, el ADN, que lo tenéis aquí, veis que de vez en cuando tiene zonas metiladas. Estas son las zonas que la MCP2 va a leer. ¿Okay? Por otra parte, también veis que las histonas, de hecho, tienen otras marcas, no de metilación solo, pero también de acetilación, de fosforilación, de ubiquitinación. El doctor Esteller nos ha hablado del código epigenético. Bueno, estas marcas, tanto en las histonas como en el ADN, son las marcas epigenéticas, constituyen la base.
Y una cosa que es importante es que de hecho las histonas tienen mucho más marcas que el ADN. El ADN solo tiene metilación, las histonas tienen mucho más cosas. Entonces tenemos el nucleosoma, que es la unidad fundamental de la cromatina. Conectando dos nucleosomas tenemos lo que se llama el ADN linker y el ADN conector. Y a este ADN conector se une otra proteína, que es la histona H1. Cuando la H1 se une a este ADN conector, entonces todas estas bolitas se compactan la una con la otra, formando estas fibras que luego van a dar lugar al cromosoma. ¿Okay? Y con esto yo creo que ya tenéis más o menos una idea de lo que la cromatina es. Entonces, aquí simplemente una slide introductoria para mostrar, pues, evidentemente, cuáles son los más importantes de estos. Son, evidentemente, los niños. Y aquí tenemos, y también para demostraros que esto ocurre en España, esto ocurre en todo el mundo. Aquí tenemos una niña de aquí, y aquí tenemos una niña de Victoria, de la Victoria que os hablaba de 5.000 kilómetros de distancia. Y la razón por la que os muestro a Elinor es porque fue gracias a Elinor que descubrimos que la MCP2 tenía una variante E1, que de hecho resulta ser la más importante. Cuando Adrian Beer descubrió la MCP2, no descubrió la forma E1, descubrió la forma E2, que resulta ser que es la menos importante de las dos. En el caso de Elinor, Elinor fue diagnosticada con el síndrome de Rett, pero no se encontraba la mutación. Entonces, en el curso de intentar buscar la mutación, John Vincent, que os estuvo hablando ayer en Toronto, buscando dónde estaba, dije, no, es que lo que ocurre es que hay otra proteína. ¿Dónde está? Y es como la MCP2, pero más larga. O sea que fue gracias a Elinor que sabemos que hay dos variantes. Y esto es el doctor Rett, enfrente del instituto que organizaron en su nombre en Austria y que era un instituto dedicado al tratamiento de niños con deficiencias neurológicas. Entonces ahora os voy a, como os decía antes, a explicar algunas de las cosas que se han visto en mi laboratorio durante los últimos años y para las cuales no tenemos una explicación. Una de las primeras cosas que vimos es que si se toman diferentes tejidos, por ejemplo, de un ratón, y se mide la presencia de MCP2 en estos tejidos, no hay que ser un científico para darse cuenta que en el cerebro hay una cantidad extraordinaria de MCP2. Entonces, vuelvo al punto que os decía antes. La MCP2 no solo está en el cerebro, también está en liver, también está en testes. Sin embargo, en el cerebro hay muchísima más. En el cerebro hay aproximadamente de 30 a 40 veces más de MCP2 que lo que hay en cualquier otro trabajo, en tejido. Y esta fue una de las cosas que vimos en nuestro laboratorio. Lo vimos a través de Westerns, lo vimos a través de RT-PCR. Como mi laboratorio es más pequeño que el de Adrian Beer publicó antes que nosotros lo mismo, pero lo que esto demuestra es que en el cerebro, en las neuronas, hay aproximadamente una molécula de MCP2 por cada 2 bolitas de la que os hablaba antes, por cada 2 nucleosomas. Entonces, la MCP2 en el cerebro no es una proteína simplemente reguladora, es una proteína que forma una parte integral de la cromatina. Y por tanto no es de extrañar que haya variaciones con el ciclo circadiano, tal como ha enseñado Manel, o que haya muchas variaciones. De hecho, si alguno en esta sala hace drugs, toma drogas, al día siguiente sus niveles de MCP2 van a variar, van a decrecer. O sea que es una proteína muy importante. Es importante para la red, pero es importante para el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Entonces, esta fue una de las cosas que nosotros habíamos dicho. Otra cosa que vimos, para la cual no tenemos una respuesta, es que diseñamos un experimento muy sencillo, que es el que se ve aquí. Absolutamente sencillo. Cualquiera, incluso uno de los padres, lo podría hacer casi en su casa. Y este experimento en lo que se basa es aislamos núcleos de células, por ejemplo del cerebro. Estas células las digerimos con nucleasa y entonces obtenemos 2 fracciones. Una que llamamos S1, es la fracción de cromatina que es más accesible a las nucleasas,
Las nucleasas son las enzimas que digieren el ADN. Y luego tenemos una fracción P. Esta fracción P la podemos tomar, la podemos tratar un paso más y obtenemos una fracción que se llama SE y una fracción P. Lo más importante de aquí es que a través de este experimento, que es sumamente simple, lo que podéis ver es que la mayoría de la MCP2 sale en la fracción que es más accesible a la digestión por nucleasas. Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Os decía que desde el principio, y de hecho Adrian Berg siempre ha dicho que la MCP2 es una proteína que reprime, se une al ADN metilado y uniéndose al ADN metilado causa un silenciamiento de los genes. ¿Okay? Entonces, si esto es cierto, sería de esperar que esta MCP2 estuviera en las zonas más protegidas de la cromatina, no en las que son más accesibles. Sin embargo, esto no es lo que nosotros vemos. Y esto lo hemos repetido muchas veces. Esto es para mostrar que se pueden utilizar diferentes tampones y siempre se usa. No es un artefacto, siempre está allá. De hecho, los primeros estudios in vitro que se habían hecho, reconstituyendo nucleosomas en el laboratorio y añadiéndoles MCP2, habían demostrado que la MCP2 compactaba la cromatina. Sin embargo, en el cerebro, en vivo, nosotros no vemos esto. Y como os decía, es un misterio. Analizamos también cómo variaba esta fracción S1 a lo largo del desarrollo, y una de las cosas que vemos aquí es que esta fracción S1 aumenta a medida que el cerebro se desarrolla. O sea, cuanto más desarrollado está el cerebro, más aumenta este S1. En cierta manera, lo que esto nos dice es que cuanto más desarrollado está el cerebro, la cantidad de MCP2 que se acumula sigue estando expuesta al medio, no sigue estando recluida. Entonces, una estudiante muy brillante en mi laboratorio se le ocurrió la siguiente idea. Dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Lo que hacemos es tomamos la cromatina y la digerimos a medida que aumentamos la cantidad de nucleasa, a ver qué pasa. Y lo que se ve en este experimento es que si se hace esto, si miráis a esta imagen aquí y a esta aquí, a bajas concentraciones de nucleasa, la nucleasa es lo que va a digerir los nucleosomas, la mayoría de la MCP2 no está en la fase soluble, está en la fase insoluble. Y conforme se añade más enzima y se digiere más, esto disminuye y esto va aumentando. Esto para mí es un experimento crítico. De nuevo, no tenemos ninguna explicación para ello, pero la estudiante que diseñó esto me hizo muy orgulloso de tenerla en mi laboratorio. Entonces, esto es simplemente una imagen de microscopía electrónica, no la veréis muy bien, pero aquí hay unos puntitos en rojo, y lo que se ve en gris, estas masas grises de aquí, esto es la cromatina. De hecho, si afiláis mucho la vista, veréis los nucleosomas, casi hay como unas redonditas aquí que son los nucleosomas. La razón por la que os muestro esto es porque esto es una imagen de microscopía electrónica con anticuerpos marcados con oro en contra de la MCP2. Y lo que veis es que estos puntitos rojos están alrededor de la cromatina compactada, pero no dentro de la cromatina compactada. O sea, siempre están en las zonas periféricas, nunca dentro de las zonas que están muy compactadas. Entonces, el modelo que de momento tenemos, que es un modelo de trabajo, es de que en realidad la MCP2 está concentrada en las zonas de cromatina que están alrededor de las zonas altamente condensadas. ¿Por qué esto es así? No tenemos idea. Pero en realidad esto es lo único que puede explicar nuestras observaciones. Otra cosa que es otro misterio en el campo de la cromatina es de que antes de que se descubriera la existencia de la MCP2, los neurobiólogos que estudiaban cromatina se habían dado cuenta que en el cerebro, en las neuronas, hay un cambio de la organización de la cromatina, que se puede ver a través de la nucleasa. Utilizando nucleasas se puede ver. Y este cambio era de que en la mayoría de células
lo que se llama el NRL, que quiere decir la longitud repetitiva del nucleosoma. Esto simplemente quiere decir cuán a menudo aparecen las bolitas que os había dicho en el ADN, que normalmente es cada 200 pares de bases, tenemos una de estas bolitas. En el caso del cerebro, en las neuronas, durante el desarrollo, esta longitud repetitiva, nucleosoma repetitiva, decrece y baja a casi 160. Cambio en los astrocitos, que son las otras células mayoritarias del cerebro, ocurre exactamente lo contrario. Es decir, mientras la MCP2 está aumentando en las neuronas, la unidad repetitiva del nucleosoma decrece. Y a medida que va aumentando el desarrollo del cerebro, la MCP2 aumenta y, por tanto, esta unidad decrece. De nuevo, este es uno de los grandes misterios que estamos intentando solventar en mi laboratorio. Y aquí, de hecho, hay una imagen que ayer Nicoleta Landsberger estaba buscando, pero que ella no sabe la razón por la que yo la tengo, pero yo la tengo en mi laboratorio. Y esta imagen, que fue producida en el laboratorio de Nico, lo que os muestra es una digestión con nucleasas de neuronas al cuarto día. Estos son cerebros de ratón, al día 4 después de nacer y al día 30 después de nacer. Y lo que comparamos son ratones que tienen MCP2 normal, y aquí tenemos el ratón de Adrian Burr, el ratón que no expresa MCP2. ¿Sí? No hay nada de MCP2 en este ratón. Son ratones que exhiben el síndrome de Rett, pero no tienen ninguna MCP2. Y lo que podéis ver, y de nuevo no hay que ser ningún científico, cada una de estas bandas corresponde a una de las bolitas que os decía antes. La primera banda es una bolita, la segunda banda es 2 bolitas, 3 bolitas. Y esto es porque la nucleasa va digiriendo estas bolitas, dependiendo del tamaño. Pero la conclusión principal de esta imagen es que no hay ninguna variación. O sea, no importa si comparamos la P4 con la P30, no importa si comparamos la que tiene MCP2 con la que no lo tiene, nada pasa. O sea que en principio parece que la MCP2 no tiene nada que ver con la reorganización que ocurre durante la reorganización de la cromatina en el cerebro. Otra cosa que hemos visto en nuestro laboratorio y que tampoco ha sido muy estudiada es que, como os decía, la MCP2 es muy abundante, hay una casi cada 2 bolitas, por tanto es de pensar que esta proteína va a interactuar también con las histonas. Hay un grupo de histonas que contribuyen también a la cuestión epigenética, que es lo que se llama histonas variantes. Entonces, una de las preguntas en mi laboratorio era: ¿tiene la MCP2 alguna interacción con las histonas variantes? Y de hecho lo que vimos, y es lo que se ve aquí, es que la única interacción que vemos es con la H2AX. La H2AX es una proteína que está relacionada con DNA repair, con la reparación del ADN. Cuando el ADN está dañado, la H2AX aparecerá. De nuevo, el significado de por qué la MCP2 interactúa con la H2AX no tenemos ninguna idea. Pero en una charla que estuve dando en la Universidad de Michigan hace un año, a una audiencia científica, el decano salió y me dijo: "This is the best thing that you have shown in your presentation." Y nunca he acabado de entender el por qué. Él era un neurobiólogo. Sí, o sea, me vino a decir que esta era lo que él creía que era la observación más importante de toda mi charla. Y también hemos visto que la MCP2 interactúa con señales epigenéticas de las histonas, sobre todo con metilación, con señales represivas. De nuevo, no tenemos ninguna idea de por qué esto ocurre, es otra de las cosas que estamos estudiando en mi laboratorio. En estos momentos estamos intentando ver cuáles son las diferencias de las dos isoformas, estamos intentando ver cuál es el significado de la variación de la cromatina durante el desarrollo del cerebro, qué tiene que ver la MCP2 con ello, y como os decía antes, hay muchas más preguntas que respuestas. Pero la conclusión de lo que más o menos os he dicho hasta ahora es que en el cerebro, sobre todo en neuronas, hay de 30 a 40 veces más MCP2.
Por tanto, no es sorprendente que en el caso de Red sea la zona más afectada. Otra cosa es que in vivo la MCP2 está asociada con regiones altamente expuestas al medio. Otra cosa es que en el cerebro la MCP2 parece estar localizada en la periferia de las regiones de cromatina sumamente condensadas. El cambio en la longitud repetitiva del nucleosoma que se observa durante el desarrollo del cerebro no parece estar relacionado con la MCP2, aunque la MCP2 aumente durante el desarrollo, pero no parece que las dos cosas estén conectadas. Y finalmente, el nucleosoma, la MCP2 que está unida a la cromatina, está interactuando con la histona variante H2AX y con modificaciones posttranslacionales de las histonas que son de signo represivo. La siguiente, como os he dicho antes, desafortunadamente sabemos menos acerca de esta proteína, que para mí es sumamente fascinante, de lo que aún no sabemos. Y lo poco que sabemos, como os he demostrado antes, es realmente intrigante. No tenemos respuestas claras para ello. Por tanto, hay muchas preguntas que aún quedan por responder, que son estas de aquí. Os las dejo para que os las leáis, no os las voy a traducir todas, pero hay mucho trabajo. Y un mensaje que quisiera dejaros es de que aquí estamos hablando, y yo entiendo que los padres queréis que se cure el Rett síndrome o antes posible. Pero una cosa que no cabe no perder de vista es que esta enfermedad se asoció a un gen en el año 1999. O sea que es una enfermedad relativamente joven. Acordaros que en el año 64 Nixon dijo: hemos perdido la guerra en contra de Vietnam, pero vamos a ganar la guerra contra el cáncer. Bueno, 53 años después, aún no hemos ganado la guerra contra el cáncer. Como quiero decir, es que hay que poner una perspectiva a esto. Es lo que hemos hecho durante 17 años, ha sido increíble, pero ha sido increíble gracias a vosotros. Precisamente, fijaros que os dije, la MCP2 se descubrió en el año 92, y del 92 al 99 hubo muy pocos artículos. A partir del 99 se disparó. ¿Por qué se disparó? Se disparó porque los padres de los niños en Estados Unidos crearon una asociación que es capaz de, desafortunadamente, competir con los pocos medios del gobierno que tenemos en todos los países en el momento actual. O sea que, de hecho, muchas gracias a todos vosotros y también a los estudiantes. Os hablaba de una estudiante muy brillante que se le ocurrió el experimento. Esta es una de ellas. Aquí está Gilda, que es un postdoc en el laboratorio, que vino del laboratorio de Nicoleta, y aquí está Alexia, que es una estudiante compartida con Manel. Y he de pedir disculpas a Manel, porque aquí he puesto todos mis colaboradores, pero no sale Manel. Pero Manel es uno... Está. Ah, pues sí que está, sí pensaba que no lo había puesto. Bueno, esto tiene que ver con el despiste científico.